electoral, las provincias van cumpliendo con sus pasos, sus primarias o sus elecciones de gobernadores con resultados que no favorecen ni al kirchnerismo ni a Cambiemos, sino a los oficialismos provinciales. ¿Cuánto de esos resultados puede de alguna manera ayudar a predecir cómo se van a comportar las elecciones nacionales? Estamos con un hombre que conoce el escenario electoral al dedillo, Carlos Fara, consultor político, analista, experto en campañas electorales. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Carlos, estos últimos resultados, bueno, Río Negro, el fin de semana, ¿cómo impactan en términos de la elección nacional? ¿Hay alguna correlación que se pueda establecer? No, realmente no impactan, ¿no? En primer lugar porque son provincias chicas, cuyo electorado, digamos, no es una referencia para el nivel nacional. ¿Qué porcentaje abarcan estas provincias? Y todas andan aproximadamente en no más de 1 y pico por ciento, digamos, del padrón nacional. Segundo, digamos, estamos mucho tiempo adelantados respecto de la elección presidencial, lo cual, digamos, el impacto que pueda haber, digamos, es menor. Tercero, además, en 2 de 3 ganaron fuerzas provinciales, que no son, digamos, correlativas con el nivel nacional. Efectivamente, tal cual vos decías, no ha ganado ninguno que se identifique con Cristina plenamente y ninguno que se identifique con Macri. Por lo tanto, digamos, no se puede extrapolar para nada. Ahora, en términos del impacto en la opinión pública... Un momento. Me picaba la garganta. En términos del impacto en la opinión pública, una cosa es, bueno, electoralmente el porcentaje que corresponde a los votantes totales del país, bueno, no impacta demasiado. Pero en cuanto a la percepción de la opinión pública de perdió el kirchnerismo otra vez, no vuelven más, o la idea de que Cambiemos no logra instalar sus candidatos. ¿Hay algo de eso, de cómo influye en una opinión pública que no está tan atenta al escenario local de esas elecciones? Bueno, no, de vuelta, digamos, lo que ocurre es que tampoco es que terminan de generar un efecto tendencia, un efecto bola de nieve. Mucho menos sobre los distritos más grandes, que en general no le prestan atención, digamos, a lo que pasa en los distritos más chicos, por lógica. Pero en todo caso, digamos, tenemos por lo menos 2 ejemplos para dar, ¿no? En 2015, efectivamente, hubo varias elecciones adelantadas en donde la mayoría de los triunfos fueron de gobiernos peronistas y, sin embargo, digamos, eso no terminó de definir la elección presidencial. Lo mismo pasó en el 99, cuando ganó De la Rúa. Varios gobernadores peronistas adelantaron sus elecciones y luego ganó De la Rúa en esos mismos distritos, ¿no? Muy claramente en ese caso, de manera que hasta acá, digamos, la experiencia indica que esa tendencia no se produce, ¿no? Hubo una lectura que se instaló entre algunos analistas en relación a que el triunfo de los oficialismos provinciales tiene que ver de alguna manera con un logro de Cambiemos en términos del superávit que las provincias han alcanzado durante esta gestión. ¿Cuánto hay de eso, Carlos? Bueno, está claro, digamos, que tienen más recursos. Solamente 4 provincias de los 24 distritos tienen déficit. ¿Cuáles son? No las recuerdo, bueno. Realmente no las recuerdo. Pero no las que fueron a elección. No las que fueron a elección. Varias de las que fueron a elección además tienen superávit por regalías, digamos, por el alto precio del petróleo, la devaluación, etcétera. Te diría que sí, efectivamente, varias de ellas han logrado, digamos, o el caso de Neuquén porque tiene vaca muerta, el caso de Río Negro porque además, digamos, tomó un crédito fuerte para hacer obras públicas en el medio del ajuste nacional, de manera que en general todas ellas, digamos, están pudiendo tener una dinámica propia de la economía provincial que obviamente favorece, ¿no? ¿Y el tema de la coparticipación y el modo en que el Poder Ejecutivo está cumpliendo con eso también influyó en este superávit? Sí. No te olvides, digamos, que además hubo primero un rebalanceo de recursos entre nación y provincias, totalmente diferente a la época del kirchnerismo. Segundo, porque el gobierno dejó de retener, digamos, fondos para ANSES que iban a las provincias, de manera que, desde ese punto de vista, las provincias están claramente mejor que hace 3 años atrás. Ahora, vos que sos alguien que ve el escenario, no solo sos un analista racional, sino también estás acostumbrado a trabajar en campañas políticas. ¿Por qué el gobierno no aprovecha este dato que es central, que es un logro de su gestión y de su relación con las provincias en términos de coparticipación, para aun cuando pierda, atribuirse parte de ese éxito de los oficialismos? Ha tratado de hacerlo, digamos, en dosis homeopática, te diría yo. Casi no se nota en esa Claro,
Claro, pero y podemos sospechar del efecto. Exactamente, ¿no? pero es muy difícil teniendo en cuenta la situación económica general, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta que hoy en todos lados, digamos, el presidente anda en algún lugar de aprobación entre los 25 y los 35 puntos. Es muy difícil, digamos, con esa cuestión tratar de vender que las provincias están mejor gracias a cosas que hizo bien Macri. Claro. Y por eso, digamos, en realidad... Sería antipático hacerlo. Totalmente. Siempre pasó, digamos, la verdad es que cuando vos haces obras públicas como nación en las provincias, en general la gente se lo termina atribuyendo o al municipio de la provincia y muy poco a la nación. ¿No? Se ve poco, o sea, luce poco, ¿no? Luce poco, exactamente. ¿Cuáles serían las elecciones provinciales que realmente pesan como dato para una elección nacional? Mira, te diría que son primero elecciones en donde efectivamente le haya ido bien a Cambiemos en el 2017 y en el 2015 como para empezar a ver si hay un movimiento de la opinión pública. Claro. Este domingo tenemos Entre Ríos, que si bien son unas PASO para gobernador y el gobernador es peronista con buena relación con la Casa Rosada, recordemos que fue el único gobernador opositor que estuvo en la famosa asamblea del 1 de marzo en el Congreso, podría empezar a indicar eventualmente alguna tendencia. A fin de abril tenemos la elección en Santa Fe, después a mitad de mayo es la elección en Córdoba. Esas tres provincias son claves. Esas provincias son claves y son grandes y entonces todo el mundo ya lo que pase ahí les va a mirar con otros ojos. Claro. En el caso de provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el momento crítico para atender en relación a lo que se puede esperar en la elección nacional y en la elección provincial? El problema que tiene Provincia de Buenos Aires es que va junto con la presidencial en la primera vuelta, obviamente, con lo cual, digamos, algún efecto tiene. Habría que ver cómo salen las PASO, pero sí creo que el resultado de Provincia de Buenos Aires, si es que efectivamente vamos a volver a ir a un balotaje, sí me parece que es bastante importante de visualizarlo respecto de lo que puede pasar. Recordemos que una sola vez en la historia, en el año 99, ganó un presidente de un partido y un gobernador del otro. Eso terminó mal institucionalmente, ¿no? De la Rúa presidente, Bucauf gobernador, de manera que yo en general te diría que si Vidal es reelegida, la probabilidad de que Macri sea reelegido empieza a crecer bastante. Es así eso, eso está como, es una correlación que se cumple históricamente. Sí, yo te diría que me parece que es muy difícil que la sociedad vuelva a querer como repartir las fichas sin saber dónde va a caer el tema institucional al final. Claro. Ahora, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a Neuquén se jugó muy abiertamente por el candidato kirchnerista que salió tercero, ¿no? Ahora no tengo presente los porcentajes y bastante atrás. A partir de eso, el kirchnerismo decidió no apoyar tan abiertamente un candidato, porque aunque es cierto que la elección provincial no impacta en la nacional, bueno, hay un efecto arrastre. Cristina parece no tan poderosa. Totalmente, digamos, y además siempre es un dolor de cabeza haber apoyado a uno que perdió. Claro. Creo que como dice Duhalde, creo que lo cita Durán Barba en la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, en el peronismo el que pierde es un traidor. Claro, totalmente. Te diría que lo que sucede ahí, digamos, es que pensaron que Neuquén era como el inicio de la epopeya de la derrota del neoliberalismo, para ponerlo entre comillas, y no se produjo. Está difícil muchas veces, digamos, terminar de ver cuánto las encuestas están pudiendo predecir bien los resultados y por lo tanto, digamos, como el que se quemó con leche ve una vaca y llora, me parece que después de Neuquén empezaron a bajarle, digamos, el volumen a cuánto se relacionaban con estos resultados. Carlos, ¿por qué pasa esto de que las encuestas se equivocan tanto? ¿Es porque hay esta idea que muchos tienen de que muchos meses antes de las elecciones las encuestas no sirven para efectivamente medir percepción de los candidatos, sino para instalar candidatos, de alguna manera operar sobre la opinión pública? ¿Es por eso? Bueno, hay toda una fantasía respecto de que eso es así. Finalmente las encuestas no influyen sobre la enorme mayoría de la gente que no le presta atención a la información política, tampoco menos a las encuestas, ¿no? Lo que es absolutamente cierto es que en todo el mundo, digamos, los electorados están muy cambiantes y con los fenómenos de las redes sociales, te diría, con mucha dificultad de predecir en general. Más todavía si hay una parte de la población que por ahí no te responde a la encuesta porque
su preferencia política no es la más agradable para contar. Hoy eso sucede con los votantes de Cambiemos. Claro. Entonces muchas veces, digamos, te vas a encontrar con estudios que subrepresentan. No porque esté mal hecha la encuesta, sino sencillamente porque una parte del público se omite, digamos, responderlas. Claro. ¿No? Eso pasaba con el menemismo también, ¿no? Nadie había votado a Menem, pero Menem ganaba elecciones. Pasó en la famosa elección del 95. Claro. Menem solamente perdió en la capital federal por 42 a 45, o sea, nada, y todo el mundo decía que no lo iba a votar, claramente. ¿Ese es un fenómeno nuevo, que un electorado no se anime a identificarse públicamente con aquel al que vota? Sucede nuevo, más... digo, sí. ¿se dio en el menemismo y vuelve a darse recién ahora? ¿En el medio, durante el kirchnerismo eso no pasaba? Eso, digamos, durante el kirchnerismo en general no pasó. Digamos, sus propios votantes en general, digamos, decían que lo iban a votar. Sí. Pero está pasando en todo el mundo respecto a aquellas... yo te diría, candidatos que parecen ser como antisistema, ¿no? Digamos, en México, por ejemplo, los colegas dicen que no solamente les están fallando las encuestas, sino también el boca de urna, porque la gente ni en el boca de urna dice que está votando un candidato que no es socialmente aceptable decirlo. Claro, claro. Carlos, ¿cómo lo ves a Labaña, que se ha convertido en un candidato que disputa en términos de conversación pública un lugar importante, pero en términos de las encuestas no mide demasiado? Bueno, ¿qué pasa? Es una buena pregunta. Por eso yo creo que no hay que prestarle tanta atención a los números hoy, sino, digamos, hay que prestarle más atención a la potencialidad eventual de los candidatos. Claro. Creo que Labaña tiene un gran potencial de poder captar voto insatisfecho con el presidente y efectivamente, digamos, está generando un nivel de instalación atractivo mayor a los candidatos que ya estaban en ese espacio de tercera vía, como Massa y Urtubey, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que observar es la potencialidad de Labaña y no el número de Labaña hoy. ¿Y cómo se mide la potencialidad en términos de un experto en campañas electorales? Bueno, lo que hay que observar no son números, sino, digamos, percepciones en los grupos focales. ¿Okay? Porque vos tenés 2 horas de posibilidad de conversación con un grupo de 8 personas para tirarle, digamos, distintas ideas, interpelarlos con noticias, con cuestiones, para que vean videos y comenten, y también se va produciendo, digamos, un circuito, y al final los haces votar como si fuera, digamos, una votación secreta. Y ahí empiezan a aparecer los votos de Labaña, digamos, en distintos perfiles, ¿no? Entonces, con mayor potencialidad, como decís vos, que Urtubey o que Massa. O que Massa, claramente. Entonces, digo, me parece que lo importante es eso, y no, digamos, el número de votación de hoy de Labaña, que puede estar cerca de los 10 puntos, que no está mal para una persona, digamos, que hace 2 meses nadie sabía ni siquiera que iba a ser candidato, y que hace 2 meses atrás, digamos, cuando lo presentabas en los grupos focales, la gente lo miraba y no sabía quién era. No se acordaba de Labaña. Exactamente. Entonces, digo, esto es un proceso que lleva tiempo, y entonces por eso yo, digamos, soy cauteloso con los números y me fijo mucho más en qué está pasando en la gente cuando le presento alternativas concretas en los grupos focales. Claro. ¿Están midiendo también en estos términos, no solo en encuestas y porcentajes, sino en términos cualitativos de Focus Group, a Martín Lustó como un vicepresidenciable, por ejemplo? Mira, es una figura, me parece que hoy por hoy, digamos, no suficientemente instalada en el común de la gente, no saben muy bien, digamos, quién es y qué hizo, ¿no? Esto que estuvo en el gobierno de Cristina, pero que ahora es opositor, que se presentó por afuera, pero que ahora está afiliado al radicalismo. La gente en el Focus Group tiene en cuenta estas contradicciones. Por lo pronto, viste que cuando vos ves una película, retazos de películas distintos, no te termina de quedar claro qué película estás viendo. Claro. ¿Quién es el malo y el bueno, no? Exactamente. Entonces digo, pero ¿cómo estuvo en esto y ahora está en otro? Digo, no, por lo menos no te queda claro. No es que tengas la información, pero no te queda claro. Y eso me parece que es lo que está pasando por ahora con Lustó. Ese es un problema. Hay algunos sectores, inclusive de Cambiemos, del radicalismo, que insisten con que el presidente Mauricio Macri no va a ser el candidato presidencial y va a ser la gobernadora María Eugenia Vidal, a pesar de que Macri insiste con que va a ser el candidato. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves vos? Mira, primero lo que está pasando es que cada vez, digamos, que hay tormenta, todo el mundo empieza a ver si el capitán maneja bien el barco, ¿no? Y está claro, digamos, que con estos resultados económicos y otras cuestiones de mala praxis política del gobierno, todo el mundo dice, che, ¿valdrá la pena que sea Mauricio o no convendrá que vaya María Eugenia? Sí, ¿todo el mundo quién es? Y yo te diría, dentro de la Alianza Cambiemos, mucha gente se hace esa pregunta. No digo ni siquiera que lo promueva, pero por lo menos se hace esa pregunta, ¿no?
Entonces, en ese marco, yo te diría que en situación de crisis siempre se pone en cuestionamiento a ver si el capitán del barco está a la altura de las circunstancias. Por personalidad de Macri me resultaría muy difícil que Macri no lo sea, y de hecho la semana pasada en Entre Ríos fue muy taxativo. Claro, ¿no? Todos la queremos a María Eugenia, pero ella tiene que ser gobernadora. Claro, ¿okay? Y ese es un gesto de autoridad, digamos, que no es frecuente públicamente en boca del presidente. A mí me parecería raro que el presidente no lo sea, salvo que la situación se desmadre muy completamente, pero en términos generales te diría que no, porque además después, con esta situación económica, también si vos corres a María Eugenia de la provincia, habría que pensar en un buen candidato en la provincia. Es difícil, ¿no? Tampoco es tan sencillo. O un conurbano muy kirchnerista, exactamente. ¿no? Claro. Entonces tampoco es tan fácil decir, bueno, como no va María Eugenia, entonces va X, porque total transfiere votos. Eso no es tan claro. Entonces yo diría que no es, de todas maneras, con la mejor buena voluntad del mundo, de que el presidente por ahí no está en la mejor situación, vestir un santo para desvestir otro tampoco es sencillo. Claro, no es sencillo. ¿Tiene que ser una mujer la vicepresidenta, la fórmula presidencial de Cambiemos tiene que llevar sí o sí a una mujer? No, no necesariamente. Digamos, ¿No? A pesar del feminismo, ¿no? No, vos podés representar, digamos, podés representar distintas cosas. No hay candidato ideal, ¿no? Yo te diría, el ideal sería, si es que efectivamente Cambiemos decidiese que el vice sea radical, por ejemplo. Tiene que ser radical del interior, porque ya está, digamos, como porteño Macri, y encima mujer. Pero ya una triple combinación, digamos, está un poco más difícil. Yo diría... Hablaban de la vicegobernadora de Mendoza. Sí, puede ser Montero, digamos, que en general siempre se identificó más con Cobos. Puede ser una figura, digamos, total, es una cuestión política, no tanto que la gente la conozca, ¿no? Pero yo te diría, si deciden diversificar la representación, y si es radical y del interior, para eso podría estar Cornejo, me parece que ya 2 de 3 características, digamos, uno debería darse por conforme con esa situación. Pero no, eso no es una mirada que olvida el peso del debate en torno al feminismo y cómo puede tallar ese debate en las elecciones más cerca ya de la fecha electoral. Mira, no me da la impresión que con esta situación económica la gente esté pensando en otros temas conexos, ¿no? De hecho, nosotros en varias provincias, por ahí un poco más conservadoras, analizamos, digamos, el eventual efecto de si un candidato, digamos, estuviese a favor del aborto, qué efecto tendría. No lo vemos, la verdad que no le sale a la gente el tema porque está muy preocupado por otra cosa. O sea, que no sería inviable un candidato que esté a favor de la legalización del aborto porque la gente no está pensando en eso. Totalmente. Por ejemplo, no le resta interés. El domingo hay elecciones en Entre Ríos. Los 2 principales candidatos, el candidato de Cambiemos, el candidato del peronismo, digamos, los 2 están a favor del aborto. Y lo han dicho públicamente, no de manera militante, pero lo han dicho. Sinceramente, nosotros no estamos viendo que haya, salvo en pequeños grupos muy radicalizados, movilización real, que se esté instalando en la sociedad, que no hay que votar a fulano porque está a favor del aborto si vos estás en contra. La verdad es que hasta acá no lo veo como un gran tema en esta situación. Bien. Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es tu hipótesis acerca de si se presenta o no la idea de salvaguardar la libertad de su hija, argumentando razones de salud en Cuba? Le parece ser, según algunos analistas, que la tranquiliza, entonces podría presentarse porque la única persona de su familia sin fueros ya no correría riesgo de prisión. ¿Eso es un argumento interesante para pensar si se va a presentar o no? Desde el punto de vista político, sí, sin duda, ¿no? Digo, me parece que yo hoy veo más probabilidad que se presente que no se presente. A medida que va pasando el tiempo, es más difícil, digamos, no porque, digamos, ella no se pueda retraer de la candidatura, sino por el hecho de que si está bien, yo no voy, pero entonces ¿quién va? Y ese otro, digamos, hay que instalarlo, ¿no? Digo, con lo cual es un dolor de cabeza. La segunda cuestión es, los Kirchner siempre fueron a poner la cara, ¿no? Ganando o perdiendo. Fue Néstor en el 2009, fue Cristina en el 2017, con posibilidades concretas de perder. Fueron, porque son militantes de alma, militantes de raza. No hay nada por fuera del poder, exactamente. ¿no? Tu vida está identificada al 100%. Y además porque ellos tienen un argumento y dicen, mira, yo vine a cambiar la Argentina. Ganar o perder elecciones es una circunstancia, ¿no? La tercera cuestión me parece que después entra un cálculo político complicado, ¿no? Que esto es, Cristina, supongamos que no se presenta para producir una especie de unidad peronista, que se presente otro, ese otro gana,
qué pasa con Cristina en el futuro. Claro. Con Cristina en el futuro políticamente y con el Cristina en el futro judicialmente. Entonces el tema es, parece que no ser un gran negocio. Si ella va y pierde, es sí o sí la jefa de la oposición. ¿Okay? Con lo cual, digamos, me parece que estos personajes están más cerca de ser siempre protagonistas y difícil, digamos, que tengan un gesto de generosidad para una unidad. No la van a cuidar de alguna manera. Sí, totalmente. Ahora, si va y pierde, si se presenta a las elecciones y pierde, ¿por qué se va a convertir en la jefa de la oposición? ¿No queda de alguna manera minado completamente con datos de la realidad, en ese caso una elección nacional, su imagen y su poder? Bueno, el tema es, si ella sale segunda y suponete que vaya un balotaje y pierda con Macri, eventualmente, o con quien sea, digamos, está claro que ella se quedaría en la presidencial, digamos, con un 40 y pico % de los votos. Ojo con eso. Segundo, ella armaría listas, sobre todo en los principales distritos, de gente que le respondería, con lo cual el cálculo que se hace en general es que el kirchnerismo, lejos de perder influencia en los bloques, hasta podría ganarla. Claro. Tercero, su electorado no se diluye, por lo menos en el corto plazo, digamos, porque ella va a perder la elección presidencial. ¿No? Y entonces hay que tener en cuenta que si vos vas a la elección presidencial, saliste segunda, tenés relativamente buen control de los bloques, entonces sos árbitro de la situación. Claro. ¿No? Independientemente, después lo que pase para adelante, habiendo perdido en el 2019, es otra historia. Claro. Pero por lo menos te quedás en una primera instancia con una porción de poder interesante. Carlos, desde algunos análisis se está instalada esta idea de que lo que se dirime en esta elección nacional son dos modelos de Argentina. Una Argentina populista que no cuida las cuentas públicas y hipoteca el futuro para, como decía Claudio Jacqueline, en pos de un presente, del control del presente. Y por otro lado, según algunos del otro lado, lo que lo representaría Cambiemos, de alguna forma, es una Argentina que quiere de alguna manera resetear sus instituciones y sus cuentas públicas y su matriz productiva y la manera de gestionar el Estado para a partir de ahí construir una democracia más virtuosa. ¿Crees en ese análisis? Bueno, eso explica una parte de la realidad, ¿no? Digamos, para los que están, digamos, para una parte, Cristina, la populista, es lo mejor que le pasó en la vida. Y yo te diría eso es para un tercio de la sociedad. Claro. ¿Okay? Para ese tercio, este presidente es un puro ajustador, digamos, que me está destruyendo, ¿no? Para otros dicen, sí, está bien, no es todo muy simpático lo que está haciendo Macri, pero es lo que había que hacer. Claro. Y el resto se la tendrá que bancar porque si no, no salimos de esta cuestión. Ahora, esos son 2 tercios de la situación. Te queda un tercio que dice, no quiero que vuelva Cristina, pero no me gusta lo que está haciendo Macri. Y ahí, digamos, está el potencial de la Baña o algún otro, digamos, para poder expresar eso. Entonces yo diría, la descripción de la Argentina es más compleja que la situación de los dos modelos. Claro. Ahora, ese tercio que está indefinido va a tener que tomar una decisión. Supongamos que favorece al gobierno. ¿Eso implica una lectura de un problema estructural de la Argentina o es, bueno, ante 2 candidatos me tengo que inclinar por uno y voy a terminar votando al mismo porque los 12 años no me satisficieron del todo? Sí, a ver, hay que tener en cuenta, digamos, que el sistema te obliga a tomar decisiones, ¿no? Porque con el balotaje te obliga a tomar decisiones. Si esto fuera un régimen parlamentario sería otra película, sería más transparente, porque dice, bueno, cada uno tiene su tercio, digamos, y habrá que negociar para conformar gobierno. Esto no va a suceder, con lo cual, de alguna manera, el que gana se siente un poco con el derecho a interpretar que tiene una mayoría que en realidad no tiene. ¿No? Y yo te diría que es el principal problema. Me parece que para un sistema político que ya es estructuralmente fragmentado, este diseño institucional no es la mejor idea. Pero bueno, es muy difícil convencer a la mayoría de los argentinos que no vamos a dejar de tener presidente para tener primer ministro, digamos, de coaliciones. Ese concepto es dificilísimo. Entonces esto es culturalmente también lo veo complicado. Pero te diría que mi impresión, digamos, es que así como estamos, digamos, vamos a estar todo el tiempo pendientes de negociaciones permanentes, lo cual no está mal, digamos, para la política, digamos, porque de hecho está en eso. El gobierno algunos logros ha tenido en esas negociaciones. ¿Por ejemplo? Y digo, solamente tuvo que vetar, si no me equivoco, 3 veces. Para una situación en donde es el gobierno, digamos, con
con peor, digamos, situación parlamentaria desde el 83, no está mal, realmente. Y sobre todo las cosas más importantes las sacó, ¿no? Los presupuestos, no le objetaron el acuerdo con el fondo, digamos, lo logró llevar, la reforma tributaria, la reforma previsional que se pudo lograr hasta acá, etcétera. Después muchas otras leyes menores, digamos, pero importantes, como la de pymes. Me parece que llevó la fiesta bastante en paz. Y por supuesto, digamos, acá para bailar un tango hace falta dos. Digo, me parece que hubo buena habilidad del gobierno en un punto y también buena conciencia de los gobernadores peronistas para llegar a esta situación. Eso no se quiebra en 2017, en las legislativas de 2017, porque uno veía 2016 que parecían políticos nórdicos en esta voluntad de trabajar consensuadamente en pos de que la Argentina saliera adelante. Hay una lectura que dice que el gran error de Cambiemos, en términos de interpretación de los resultados electorales de 2015, es haber creído que ganaba y que se llevó casi el 50% de los votos, y no que en realidad era resistir al kirchnerismo vía Cambiemos, pero que el que había perdido era el kirchnerismo, no que había ganado Cambiemos. ¿Cómo ves esa lectura? Bueno, hay algo de eso, ¿no? Realmente. Por eso, digamos, el gobierno va de la mano del gradualismo, porque efectivamente lee que solamente hay 700.000 votos entre Macri y Scioli. No es un aval, no es un cheque en blanco para alguien que había perdido, digamos, para Cambiemos, que había, digamos, salido segundo en la elección general. Que en general, cuando el que sale primero tiene más probabilidades de ganar el balotaje que el segundo, según la estadística mundial. ¿No? Entonces yo te diría, el gobierno tomó nota de eso. Claro, después pasan otras cosas, que esto pasaron cosas que esto es, bueno, hay dinámica internacional económica que te juega en contra, etc. Cuando terminó la elección de 2017, el gobierno pensó que tenía, supongo que un aval un poco más fuerte del que debería. Va a buscar una reforma previsional que es un dolor de cabeza, que la saca adelante, pero es un dolor de cabeza. Y después viene el cancha rayada de 2018, la tormenta perfecta. En 2018 y todo, saca adelante un presupuesto que básicamente es el presupuesto que le pide el Fondo Monetario. Entonces yo te diría, para ser, digamos, cauteloso con las calificaciones, diría que llevó la fiesta hasta donde pudo, con muchos errores, pero que tampoco, digamos, se puede decir que, digamos, haya logrado como un piso de gobernabilidad, y de hecho algo de eso es lo que produce que Macri vaya a terminar su mandato institucionalmente normal. Claro, es interesante eso, es decir, hubo una calidad de negociador mucho más interesante de la que se juzga en realidad. Sí, totalmente. ¿No? Sí, porque los resultados están ahí, digamos, ¿no? Más allá de que quizás se podrían haber hecho más cosas, pero bueno, no estuvo mal. Sí, y también puede ser que la oposición después, por ejemplo, el kirchnerismo y parte del peronismo, después de 12 años de gobierno con niveles de pobreza preocupantes, aún en 2015, cuando terminó la gestión anterior, inflación creciente, también no tenía mucho para ofrecer, ¿no? No, totalmente así, absolutamente. Y son todos corresponsables un poco de absolutamente eso. Así, y por eso yo te diría que hay que fijarse cuántas veces tuvo que vetar el presidente, creo que fueron no más de 4 veces. La verdad es que en 4 años, teniendo en cuenta, digamos, la debilidad parlamentaria, no está mal. Muchísimas gracias, Carlos, un placer realmente enorme por este análisis tan rico y tan completo. Nos vamos ahora a escuchar las palabras de la primera mujer que gobernará Río Negro, Arabela Carreras. Claramente, no he llegado aquí sola. Ya lo he dicho, no hemos llegado solos aquí. Si hoy estamos aquí es porque hay miles y miles de rionegrinos y rionegrinas que han construido un proyecto político en todo el territorio de la provincia y que han hoy decidido que ese proyecto político tiene continuidad. Es un sueño que va a tener continuidad en Río Negro, porque es un sueño que los incluye a todos, que nos incluye a todos y a todas. Es un sueño que tiene por herramienta el diálogo, por herramienta la cercanía,